Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 2 de noviembre del año 2021 y pues yo te voy a recomendar. ¿Tú te quieres venir a Estados Unidos? Yo siempre aconsejo, hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Y yo siempre recomiendo a nuestros aliados de Bucia Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar el trabajo que necesitas para poder obtener la certificación laboral. Comunícate con nuestros aliados de Bucia Legal al número telefónico que está en pantalla y tu primera cita va a ser totalmente gratis. Y quiero invitarte también a que visites la sede física de PharmAid, de Pharmacy, que queda en Pembroke Pines. Visítalos porque ellos te van a igualar el precio si consigues un medicamento más económico en otra farmacia. Y si necesitas medicinas y solo cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso PharmAid de Pharmacy te va a vender todo lo que necesites. Martes 2 de noviembre del año 2021 y vamos a comenzar de una vez con lo que es noticia. La visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela. Ha causado gran cantidad de comentarios, hay desesperanza por ciertas imágenes que se han visto, porque el fiscal aparece con Maduro, porque fue invitado por Maduro. Hay un audio de Freddy Guevara que tiene a la gente también pues sumamente molesta, refiriéndose también a la Corte Penal Internacional. Todas esas dudas vamos a despejarla con un especialista. Vamos a hablar con William Cárdenas, ustedes lo conocen, él es abogado internacionalista, experto en derecho internacional, está con nosotros a estas horas suyas, que son las de Europa, bien tarde, para despejar las dudas. Gracias, William, nuevamente. Encantado, Patricia, de estar contigo. Bueno, William, primero yo quisiera que comenzáramos con una entrevista que se le hizo a Karim Khan, creo que cuando estaba en Colombia, es decir, antes de llegar a Venezuela, y tocó el tema de Venezuela. Y la verdad es que, pues, las imágenes de él llegando, el recibimiento que se le hizo, las fotografías atrás de Maduro y de Chávez, todo eso ha despertado en el venezolano que está picado de culebra y cuando ve bejuco se asusta. Pues ha despertado, digamos, desconfianza en esta visita en el sentido de que no piensan que va a salir nada positivo de esto. Y sobre todo que tenemos en el camino a los presos políticos, a los familiares de los presos políticos que están deseando que esta visita llegue a fines positivos para los presos que pues no tienen esperanza definitivamente en Venezuela, y también los casos en los que se han perdido vidas, que han sido pues obvios, son obvios de tratamiento en justicia internacional. Vamos a escuchar a Karim Khan y William, tú nos vas a despejar esas dudas que tenemos todos los venezolanos. What is needed? The Rome Statute makes it clear. If a country steps up, I will step out. And there are certain fundamental crimes, certain fundamental allegations that require action. Now, we are
at a preliminary examination stage, and I will speak to the head of state of Venezuela in a proper, effective manner as prosecutor of the ICC. I think there's no simple case in the ICC because we're dealing with genocide, crimes against humanity, war crimes, or the crime of aggression. So if one wants simplicity, one should not come to the ICC. Every case is difficult. Every case has its own challenges because of scale and complexity. Para mí fue claro en que él va a lo que queremos que vaya, ¿no? A Venezuela. Pero, William, tú tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, Patricia, yo creo que para entender mejor todo lo que está ocurriendo, es importante que tengamos claro que todo está dentro del marco regulado por el Estatuto de Roma. O sea, esta visita está acordada y pactada dentro de las normas que establece el Estatuto de Roma en su parte 9, en su parte novena, a partir del artículo 86, ¿no? Que habla de la colaboración de los estados parte con la Corte Penal Internacional. Allí, en todo ese título, lo que se establecen son las obligaciones de los estados parte para con la Corte Penal Internacional. Eso lo tenemos que tener muy claro porque nosotros no tenemos por qué desesperarnos ni preocuparnos. Nosotros tenemos que estar muy tranquilos y muy calmados. Quienes tienen que estar muy preocupados y desesperados son los responsables de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela. Y voy a señalar dónde se origina esta visita. Inicialmente, el régimen, cuando vio que ya era casi inminente que se abriera el examen, la investigación, porque se estaba dando término al examen preliminar, envió al fiscal Tarek William Saab a La Haya con una cantidad de estrategias, de ardides, de triquiñuelas jurídicas que fueron completamente rechazadas no solo por Karim Khan, sino también por la Sala de Cuestiones Preliminares, que fue la que conoció de la incidencia y finalmente la resolvió. Cuando estos señores, cuando me refiero a los representantes del Estado venezolano, cuando se dieron cuenta de que ese camino no iba a ninguna parte, pues entonces en julio se les ocurrió invitar a Karim Khan para que fuera a Venezuela. Bueno, esta invitación le ha puesto a Karim Khan en bandeja de plata la ocasión de continuar la investigación, pero ya de una manera directa, yendo al país y mirando a cada uno de las personas que están presuntamente ya señaladas como criminales de lesa humanidad. O sea, que la visita ocurre no porque el gobierno lo invitó, no. Cuando el gobierno invita, en este caso, invita a un funcionario, el de más alto rango de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que es el que tiene en sus manos la investigación, ¿verdad? Y este señor va a exigir al gobierno, que es lo que ha hecho en estos días, a exigirle que le aporte la información y la documentación que él requiera. Si el gobierno no la aporta, si el gobierno se niega, o si el gobierno hace lo que ha pretendido hacer de disfrazar la realidad, ¿no? Disfrazar la realidad, maquillar la realidad para tratar de darle una idea al señor Khan de que en Venezuela hay un sistema judicial que funciona y que es imparcial y transparente. Bueno, pues eso se va a caer solo porque no tiene sustento y el mismo Khan lo sabe perfectamente. Cuando le hicieron esa entrevista antes de ir a Venezuela, acababa de terminar su visita en Colombia, Khan fue muy claro. Dijo, bueno, yo lo que voy a hacer es que se cumpla el Estatuto de Roma. Y eso no tiene más camino que la legalidad, el camino de la legalidad. Ahora, por supuesto, estamos ya a las puertas de un gran proceso judicial, ¿no? Y en los procesos judiciales
las partes tienen sus estrategias. Y hay que saber cuál es la estrategia de cada una de las partes, o por lo menos tratar de escudriñar para entenderlas, ¿no? En este caso, la estrategia de Karim Khan, ¿verdad? Él lo ha dicho ya, es terminar con los exámenes preliminares que no terminaban nunca, ir a juicio y hacer cumplir el Estatuto de Roma. Esa es la estrategia del señor Khan. Por supuesto, los representantes del gobierno venezolano, prácticamente en su gran mayoría involucrados en crímenes de lesa humanidad, también tienen su estrategia. Y su estrategia ha sido, bueno, cuando se dieron cuenta que el camino que llevaba Tarek William Saab no funcionaba, pues en su estrategia estuvo, vamos a invitar a Khan. Vamos a invitar a Khan y vamos a pintar las cárceles, vamos a cambiar, a cerrar los centros de tortura y vamos a sacar los presos hacia otros lugares. Vamos a dictar una normativa penal novedosa. Vamos a decir que estamos en un diálogo de paz. Y se inventaron lo de México. Se inventaron el diálogo de México. La agenda de Karim Khan en Venezuela, ¿quién la pauta? ¿Quién la organiza? No, obviamente el fiscal, si los obligados son los funcionarios del gobierno de Venezuela, ellos son los obligados a responder. Obviamente quien pacta la información que necesita, la información que requiere, el que la pacta es el fiscal. Si las caras, alguno de ellos había que verle la cara, cómo trataban de disimular la angustia impresionante que les daba tener a la persona, tener enfrente a la persona que probablemente dentro de poco les va a formular cargo y los va a sentar en el banquillo de los acusados. Dentro de la estrategia del gobierno está también el tema de las elecciones. Para dar una idea, esto es una democracia y tratar de trasladar una cantidad de cosas que todos sabemos. Unas elecciones, sí, unas elecciones limpias, transparentes, pero ¿quién se lo va a creer eso? ¿Verdad? Entonces, eso hay que comprenderlo porque eso es lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, está la estrategia de las víctimas. ¿Y dónde se sitúa la estrategia de las víctimas? La estrategia de las víctimas se sitúa detrás del señor Khan. El fiscal de la Corte Penal Internacional es el que tiene el monopolio de la acción penal y es el que puede poner en marcha la investigación. O sea, yo entiendo perfectamente el clamor y la necesidad que tienen las víctimas de que se les escuche, de ser oídos, que reclaman que se les escuche, ¿verdad? Pero de acuerdo a la estrategia de Khan, él los quiere oír en el juicio. Él no quiere adelantar ahí estos testimonios. Es importante. Ahí es donde esos testimonios son importantes. Pero es que además, mira, el Estatuto de Roma establece unas condiciones de confidencialidad tan rigurosas que el mismo Khan está condicionado a respetar esa confidencialidad. Y mal servicio y mala ayuda podría hacerle Khan a las víctimas, ¿verdad?, exponiéndolos a verse con él en Caracas y que sean esas personas identificadas y pueden correr riesgos innecesarios. Eso sería terrible para esas personas y para el mismo Khan. Él no puede asumir esa responsabilidad. Pero es que además también ni es el momento, porque el momento es en el juicio, esos testimonios hacen falta en el juicio, ni es el lugar. ¿Quién le va a dar garantías a Khan que eso que se va a hablar no va a ser conocido por el régimen? Le vas a adelantar y le vas a enseñar las cartas al régimen con las que tú vas a pelear, con las que tú vas a defender a esas víctimas y con los que tú vas a acusar a los presuntos responsables de esos crímenes. Bueno, dentro de el máximo respeto a las víctimas, tenemos que decirles que hay que seguir apostando y creer en la capacidad, en la experiencia y que
toda esta parodia, esta farsa que ha montado el gobierno, bueno, pues se va a caer por sí sola, porque cuando Khan regrese a La Haya, sobre su escritorio van a estar los informes de 2 altos comisionados de Naciones Unidas que dicen que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y que en Venezuela no hay justicia que pueda investigar esos crímenes. El informe de determinación de los hechos de la Organización de Naciones Unidas que dice lo mismo. El informe de los expertos de la OEA que señala que efectivamente en Venezuela se han cometido graves crímenes de lesa humanidad. Y la denuncia de 6 estados parte, hecho que nunca había ocurrido en la historia reciente de la Corte Penal Internacional. Eso tiene un peso extraordinario, además de todas las múltiples denuncias que hemos presentado las organizaciones no gubernamentales en nombre de las víctimas, la multiplicidad de personas, incluso parlamentarios iberoamericanos han presentado denuncias. O sea, ahí hay algo que pesa mucho. Pero del otro lado de la balanza va a haber una parodia y una farsa, ¿no? Sí, yo en el sentido investigativo, pues que es mi especialidad, no entiendo mucho el papel del fiscal en el sentido de, ¿va a conseguir información el fiscal en esa visita, documentos, o es una visita para marcar territorio, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo de verdad no quisiera estar en los zapatos de ninguno de estos señores que están señalados como culpables y como responsables de esos crímenes, porque tener al fiscal frente a ti les debe producir cuando menos escalofrío, ¿verdad? El fiscal en cualquier momento les puede pedir, bueno, y ustedes me pueden presentar las denuncias contra la cadena de mando. Y eso no existe. Es imposible que exista, porque ellos no se van a denunciar a sí mismos. Exacto. O sea, tú te refieres, y esto es importante explicarlo, a que los crímenes se estén investigando en Venezuela y se esté haciendo justicia en Venezuela, y obviamente, como tú dices, no se está haciendo justicia porque son ellos mismos los que han cometido los crímenes. La cadena de mando, por cierto, en factoresdepoder.com se publicó la cadena de mando responsable en el caso de Óscar Pérez, por ejemplo. La cadena de mando está prácticamente intacta, están todos en sus mismos cargos y los que no están fueron ascendidos más bien. Entonces, eso que tú estás diciendo es fundamental, que el fiscal les diga, miren, este señor que actuó en este crimen, ¿dónde está? ¿En qué lugar, en qué cárcel está preso? Porque eso debería ser así, ¿no? O ¿dónde está el expediente? Tan sencillo como esto. Preséntenme el expediente y en qué estado está esa causa, ¿no? Ellos lo que tenían en las manos y para lo que prepararon para presentarle al fiscal fue una sentencia por la cual condenaron a 2 policías que dispararon contra un niño en el estado Táchira y lo dejaron ciego. Los condenaron a 28 años de prisión. También terminaron a toda carrera, terminaron una sentencia contra el funcionario de la Guardia que disparó contra David Vallenilla ahí frente a la Carlota y lo mató de un escopetazo en el pecho, ¿no? Y lo condenaron a 25 años de cárcel. Pero es que resulta que la Corte Penal no se encarga de juzgar a los autores materiales de hechos determinados, de crímenes como esos. La Corte Penal se encarga de juzgar a las grandes cabezas de todo este gran crimen que se ha cometido de manera sistemática, de manera generalizada, con conocimiento de lo que se estaba haciendo contra la población venezolana. Entonces, eso no existe. O sea, Karim Khan se va a ir y se va a ir con las manos vacías porque no hay argumentos de esa naturaleza, y lo que sí hay es en La Haya, en su escritorio, una cantidad de informes de organismos internacionales, de particulares, de estados partes que le están diciendo, hey, hay que abrir esta investigación
porque se está cometiendo contra el pueblo venezolano un crimen terrible. Y es tan terrible, Patricia, que mira, a veces es que no dimensionamos la historia de lo que nos ha pasado, ¿no? En Siria, donde hay una guerra, hay alrededor de 6 millones de desplazados. Nosotros no hemos tenido una guerra, ni un cataclismo. Nosotros simplemente hemos tenido a una organización criminal que secuestró los poderes públicos y se ha encargado de hacer huir a 6 millones de personas. Y aparte de hacer huir a 6 millones de personas, bueno, ha asesinado, ha torturado, ha detenido ilegalmente, han violado, han hecho prácticamente todo el inventario de tipos penales que se tienen en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad, han sido cometidos por estos señores. Entonces, yo creo que la tienen bastante difícil. Nosotros tenemos que tener confianza. Nosotros que hemos esperado 20 años, por este momento. ¿Cómo nos vamos a desesperar ahora? Tenemos que tener fe en la justicia, en la jurisdicción de la complementaria de la Corte Penal Internacional y saber también que también, bueno, que pudiera ocurrir. ¿Por qué no? Bueno, pues de pronto regresa el fiscal y regresa a La Haya y se le ocurre cerrar la investigación, el examen preliminar de Venezuela. Bueno, eso tiene un recurso de revisión. Los estados partes denunciantes pueden solicitarle a la sala de cuestiones preliminares la revisión de la decisión del fiscal. Entonces, no nos precipitemos. Los funcionarios judiciales hablan con autos, hablan con informes, hablan con decisiones. Entonces, no entendamos cosas y saquemos conclusiones de donde no es lógico sacarlas, ¿no? Yo creo que es prudente, se impone la prudencia y que tengamos confianza en que yo creo que hemos andado un largo camino y ese largo camino para las víctimas especialmente debe traducirse en un camino hacia la justicia, ¿no? William, hay un audio que se ha hecho viral el día de hoy de Freddy Guevara, miembro de Voluntad Popular y de la Mesa de Negociación de México. Él se refiere a la Corte Penal Internacional y él hace algunas apreciaciones como que es algo así, vamos a escucharlo, pero él dice algo así como que la Corte Penal Internacional es política, o sea, que se puede manejar con política y vamos a escuchar el audio, pero yo digo, bueno, si ellos piensan, estoy hablando de la oposición esta, ¿no? Sobre todo la que representa Freddy Guevara, si piensan manejar a la Corte Penal Internacional como ellos han manejado su política, imagínense ustedes. Pero vamos a escucharlo para que William Cárdenas también aclare algunas dudas sobre esto. Sino porque eran momentos diferentes. Es decir, en este contexto actual, más allá de hablar o lo del tema anterior, nosotros no podemos ir por algo intermedio, sino que tenemos que ir por algo que realmente nos sirva. Porque lo que habría que entregar para aceptar esto tiene implicaciones demasiado grandes. ¿Cuáles son las dos grandes implicaciones que habría? Una, la Corte Penal Internacional, que en efecto con todo lo que he podido hablar acá, con todo lo que he podido hablar con gente que estuvo metido tanto en el tema, como con gente de la Corte Penal anterior, gente de derechos humanos, etcétera, todos me dicen, mira, si hay una corte política, es esa. Y esa corte responde mucho a los incentivos políticos que hay. En Colombia tardaron casi 20 años en reactivar el tema porque habían simplemente declaraciones y mensajes políticos. Entonces, una sola declaración de ustedes puede hacer que se pueda atrasar o adelantar algo al respecto. Entonces, en principio, nosotros solamente con dar una buena señal podemos estarles haciendo un favor. Entonces habría que cobrarlo caro. No digo no hacerlo, digo cobrarlo caro. Yo estoy dispuesto a que negociemos todo, pero que sea a cambio de cosas buenas. Él dice que si hay una corte que es política, es la Corte Penal Internacional, y que a él le recomendaron dar señales
Yo me imagino que las señales a las que él se refiere son señales que exculpen al régimen, y entonces él dice que estarían dispuestos a hacerlo, que vamos a hacerlo, dice Freddy Guevara, ¿no? Pero que vamos a pedir a cambio, tiene que ser algo sustancioso, como 2 gobernaciones, platica, porque que Maduro se vaya no lo van a pedir, ¿no? Entonces, háblame un poco de eso. Eso se maneja de esa manera, con señales que mande la oposición, como dice Freddy Guevara. Mira, qué lamentable, ¿no? Qué lamentable porque, bueno, esa plataforma unitaria tenía que haber emitido un comunicado desde hace tiempo, respaldando a las víctimas y respaldando la visita de Karim Khan. Pero ahí tenemos la razón por la que no lo hace, porque dice que los mensajes que tienen que mandar es para exculpar al régimen, prácticamente lo que dice es eso, pero intercambiar eso por algo bueno, ¿no? Claro, claro. Entonces, Patricia, eso nos hace pensar en lo que yo decía al principio, ¿no? El diálogo, ese diálogo de paz, forma parte de la estrategia del gobierno para tratar de disfrazar y presentarle a Karim Khan una situación que no existe, que es irreal, es completamente irreal. Entre otras cosas porque él creo que menciona lo de Colombia. Bueno, lo de Colombia ocurrió entre un gobierno legítimo y una fuerza insurgente que había sido reconocida como tal, ¿no? Pero todos sabemos que ese no es el caso de lo que está pasando en México, ¿no? Y todos sabemos también que cualquier cosa de esa naturaleza y que vaya en la dirección que aflora el diálogo va a ser repudiada y rechazada terriblemente por la sociedad venezolana, no solo por las víctimas, sino por toda esa sociedad que está clamando por la vuelta al Estado de Derecho, a la democracia, a la libertad y al respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es completamente desacertado ese comentario. ¿Hasta ¿no? cuándo Freddy Guevara, Dios mío? Él propone darle una ayudadita al régimen con la CPI. Darle una ayudadita. Mira, le van a hacer creer a Khan, es que le van a hacer creer a Khan que eso es un diálogo de paz, lo que hay ahí. Por favor. Mira, William, y otra cosa que ha causado indignación y también frustración entre los venezolanos es que se le hayan reducido los cargos a Alex Saab aquí en Estados Unidos y que le quedara un solo cargo fiscal, ¿no? Y pues la explicación que se dio es que es lo mismo que ocurrió con Hugo Carvajal en España, que Cabo Verde exigió para acceder a la extradición que fuera un máximo de 25 años de cárcel, lo que le dieran aquí a Alex Saab. Eso, ayer había gente diciendo que eso era culpa de Biden y que si Trump... Dios mío, explica esto jurídicamente, por favor. Mira, no va por ahí, no va por ahí. Aquí también tenemos que situarnos dentro del marco legal que a través del cual se tramitó todo ese proceso de extradición, ¿no? Entre los Estados Unidos y Cabo Verde no existe un convenio, un acuerdo de extradición, un tratado de extradición. Entonces ese proceso se manejó a través de los convenios internacionales que regulan la actuación en casos de corrupción, la actuación en temas de colaboración con la justicia y dentro de eso, por supuesto, está aceptado y establecido que el Estado requerido le solicite al Estado requiriente, que es quien reclama, en este caso a Alex Saab, que la condena a la que pueda ser castigado no sea superior a las condenas que están al límite máximo de las condenas que están establecidas, en este caso en Cabo Verde. Entonces, de acuerdo
a ese hecho, ¿verdad? Que es aceptado en derecho y que todos los países pues lo reconocen. De acuerdo con eso, los Estados Unidos tomaron una decisión muy pragmática, ¿no? Dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Con los 7 cargos más el 8º, ¿se nos queda Alex Saab en Cabo Verde o nos lo traemos a territorio americano con el único cargo, y es más, con el cargo que tiene el límite más alto de sanción, que es la conspiración para el lavado de dinero? Todos los demás eran cargos por lavado de dinero. Entonces, yo creo que la decisión desde el punto de vista político fue muy acertada, ¿no? Yo también creo. A veces hay que ser pragmático en estas cosas. ¿Qué haríamos ahorita si estuviera Alex Saab en Cabo Verde con sus 8 cargos? Al final, y esa pregunta te la quiero hacer, Cabo Verde no lo puede dejar indefinidamente preso, tenía que liberarlo si no lo extraditaba. Claro. ¿Qué hubiéramos ganado con eso? ¿Qué se gana con eso? Bueno, yo creo que Alex Saab está donde tiene que estar ahora mismo, y yo creo y pronto va a tener que empezar a sentir el rigor de la justicia americana, ¿no? Yo creo que ya lo está sintiendo. Le van a plantear algunas opciones y él verá lo que hace, ¿no? Y para el pueblo venezolano incluso es importantísimo lo que este señor pueda decir allí, porque y era el hacedor de negocios de Nicolás Maduro en temas como los CLAP, como el oro, el petróleo, una cantidad de cosas. Y bueno, pues eso necesita un castigo. Y yo creo que le conviene colaborar con la justicia porque nos vamos a enterar de muchas cosas también. Así es. Bueno, William, gracias. Anda a dormir. Bueno. Gracias a ti, Patricia. Seguimos hablando. Claro que sí. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.